Se acerca una fecha que para muchos es de mucha emoción, muy importante, que es la Navidad. Si ustedes como yo en mi familia ya empezamos a prepararnos para ese día porque lo disfrutamos mucho. Y uno de los pasajes que acostumbramos leer en muchos lugares y que se repite, que es poderoso, está en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 en el versículo 6 nos dice esta profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, o sea, lo extenso de su imperio y la paz no van a tener fin sobre el trono de David. Y aquí es donde tiene que ver con nuestro tema de hoy. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, lo firma Jehová de los ejércitos. Isaías profetiza precisamente lo que vamos a estudiar hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Algo que se conoce como el pacto davídico o el pacto con David. Y si no entendemos este pasaje del segundo libro de Samuel, no vamos a poder entender las profecías que hay sobre Jesucristo, sobre el reinado, sobre quién es el Señor Jesús, qué hizo, por qué lo hizo. No vamos a poder entender el Apocalipsis, la escatología, si nosotros no entendemos este que es uno de los pasajes más importantes en la Biblia, segundo libro de Samuel. De hecho, todo el primer libro de Samuel y todo el segundo libro del capítulo 8 en adelante, todos estos dos libros de Samuel fueron escritos para apuntar precisamente a este capítulo. Podríamos decir que este capítulo es el néctar, la pulpa de la razón de por qué se escribieron estos dos libros, y es menester para nosotros poder entenderlo, para poder entender y conocer quién es Jesús, que es la razón por la que estamos aquí, es la razón de llamarnos cristianos. Yo me lamento por aquellos que se dicen cristianos, pero en realidad no conocen a Cristo, no conocen a Dios, o se hacen un Dios a su medida. O sea, como tú crees que es Dios, pues así te lo haces. Y Él nos ha dejado su palabra para que lo entendamos y para que conozcamos su pensamiento, sus posturas, cómo es, quién es, qué hizo, qué hace y qué hará. En Jeremías, otro profeta, también profetizó sobre este libro, sobre este pacto que vamos a estudiar. El capítulo 23, versículo 5, dice el profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré, hablando en futuro, levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, y justicia ¿en dónde? En la tierra. Un pacto que tiene que ver con David, que tiene que ver con su descendencia, que tiene que ver con los hijos que va a tener, y un reinado permanente. Y leyendo hasta aquí, ya estamos, diríamos, algunos en problemas, porque sabemos que aparentemente el reino de David acabó. El reino de David se interrumpió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y si nos vamos al primer libro, al primer evangelio, al primer capítulo, al primer verso del Nuevo Testamento, ¿cómo empieza? Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. Y las primeras palabras son: hijo de David. Hijo de David. Y durante todo el Nuevo Testamento
Vemos a aquellos personajes que interactuaron con Jesús, que las palabras que le decían era: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Cuando el ángel Gabriel profetiza a María, a la jovencita, no le puedo decir la joven María, era una jovencita. A la jovencita María le profetiza el nacimiento, la natividad de Jesús. Le dice de esta manera, Lucas capítulo 1, versículo 30. Estas son las palabras del ángel Gabriel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, ¿de quién? De David, su padre. Todas estas referencias proféticas del Nuevo Testamento que apuntan a Jesucristo tienen que ver con el reinado de David, que es lo que estamos estudiando en este momento. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Si ustedes tienen alguna Biblia con títulos, se van a dar cuenta que el título de ese pasaje, ¿cómo dice? El pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David. Hay pactos en la Biblia que Dios hace y hay bendiciones que Dios da con los pactos que hace. Por ejemplo, hay promesas que hace donde nos dice: mira, si tú vives de esta manera, si tú caminas de esta manera, si tú te santificas de esta manera, entonces yo te voy a dar. Entonces yo voy a hacer por ti. Entonces, y empieza a decirles que dependen de una conducta, dependen de cómo nosotros caminemos. Pero hay unos pactos como este de David donde son incondicionales, o sea, no tienen ninguna condición y no espera que la otra parte cumpla su pacto. Es decir, Dios hace un pacto y dice: esto es, yo te prometo que esto voy a hacer contigo. Tú no necesitas hacer nada, tú no has hecho nada, tú no mereces nada. Sin embargo, yo te prometo que voy a cumplir esto en tu casa. Un pacto incondicional. Y el pacto de David, el pacto que Dios hace con David, precisamente es un pacto incondicional. Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y aquí quiero hacer una primera pausa para que entendamos esto. La Biblia está escrita en orden cronológico, muchas cosas, pero hay muchas otras que no llevan un orden cronológico, que están escritas y en los siguientes pasajes, en los siguientes capítulos, explica todo lo que aquí lo dijo con una frase o aquí lo dijo con una palabra. Por ejemplo, en este caso que dice que David descansó de sus enemigos, que ya se acabaron las guerras, su reino llegó, dicen los chavos, a su prime, ¿verdad? Su reino estaba en su auge en ese momento. Entonces es cuando David tiene esta conversación con Dios y Dios le da este pacto. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 8 en adelante? El capítulo 8 en adelante es la descripción de todo lo que sucedió entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Es decir, que esta promesa que Dios, este pacto que Dios hace con David, lo hace en un momento donde David ya tuvo más sangre en sus manos, ya pecó con Betsabé, ya pecó ya asesinó, ya adulteró, sus hijos están haciendo un relajo en el reino, o sea, ha tenido de todo. Pero llegó un momento donde Dios le permitió experimentar la paz, la tranquilidad. Está en su mejor momento de su reinado. Lo que me hace pensar, ¿qué hizo David? ¿Cuál es el carácter de David cuando mejor le va? Cuando mejor está.
¿Saben qué dijo David? Dios me ha dado tantas cosas, me ha bendecido de tantas maneras, me ha dado el reino, me ha librado de la muerte, me ha librado del cazador. ¿Cuántas veces mi vida ha estado en lo más bajo y aún así Dios me ha levantado, Dios me ha perdonado? Ahora me permite tener un reino en paz, me permite tener toda la abundancia. Estoy en mi mejor momento y el pensamiento de David es: Señor, no es posible que yo viva en un palacio con todas estas comodidades, con toda esta bendición que tú me has dado, y tú vivas en una tienda de campaña. No es posible. ¿Por qué? Yo te quiero construir una casa. Yo te quiero dar lo mejor. Lo que me hace pensar es en nosotros. ¿Cómo actuamos cuando todas las cosas están bien en nuestra vida? Cuando hay una estabilidad económica, cuando en la familia las cosas están tranquilas, cuando en el trabajo nos va bien, cuando todo está así como hasta uno dice, ¡ay! Como que todo está bien tranquilo. La conducta humana natural es olvidarse de Dios. Se empiezan a olvidar de Dios. La conducta natural es empieza a pensar más en su alma, en él. Y voy a hacer, y decía un hombre, y voy a alargar mis graneros, voy a construir más graneros, voy a hacer más negocios, voy a meter más, voy a hacer más. Y le contesta el Señor: ay, insensato, ¿no sabes que esta noche van a pedir tu alma? Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, cuando hay una necesidad, cuando hay rebeldía, cuando el matrimonio no está así funcionando como muy bien, cuando pasamos por esas etapas, es fácil acordarnos de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguien me apoya en eso o nada más yo? Cuando nos va mal, ay sí, venimos a la iglesia. Ay sí, no, ayúdenme a orar, vamos a la iglesia. Y ahí estamos, ¿verdad? Te alabaré, aunque la higuera. Pero cuando te va bien, cuando están las cosas bien, ¿quién es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué quieres hacer? ¿Ahora entiendes por qué el corazón de David es muy amado por Dios? Porque en todo momento, hasta el capítulo de hoy, todo lo que hemos estudiado, David, ¿en quién piensa? Siempre. Dios. Siempre, todo lo que hemos leído, siempre primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y la riega y sus pecadotes. Pero ¿cómo vuelve David? Ah, Señor, he pecado contra ti. ¿Se recuerdan? Contra ti he pecado, Señor, mis huesos, mira, me estoy enfermándome, mis huesos se están secando porque no he confesado mi pecado, perdóname. Luego David le dice: examina mi corazón, Señor, mis pensamientos, si hay maldad en ellos, cómo está mi corazón, y házmelo saber, hazme ver cómo estoy, Señor. Y era una fichita David, pero su corazón siempre estaba en Dios. ¿Quién es tu primer lugar? Ahora piénselo de a veras. Ahora sí medítelo en la realidad. A ver, yéndonos a la realidad. ¿Quién es tu primer lugar? Versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira, donde habito, en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Tiene el deseo de construir una casa y se nos presenta un profeta. Es la primera vez que aparece este profeta Natán, y que se le conoce como el profeta de las cortes, porque trabajó en las dinastías. Estuvo con David, estuvo parte del reinado con Salomón, fue un consejero y estuvo dándoles palabra de Dios a estos reyes. Los eruditos dicen que muy seguramente Natán fue enseñado por Samuel. ¿Alguien se acuerda quién fue Samuel? Ya lo estudiamos todo el primer libro, ¿verdad? Un profeta
ejemplar, un profeta de Dios desde su nacimiento escogido, que no le importó si el rey lo amenazaba de muerte, él hablaba la palabra de Dios y ahora enseña a este profeta. Y por lo que vamos a ver en todo lo que resta de la historia, Natán y David hacen una muy buena dupla, hacen un buen ministerio juntos, pero no solo eso, sino que también hacen amistad. Y esto a mí me inspira mucho, porque me hace ver que aquí podemos hacer ministerio juntos, es decir, podemos servir juntos a Dios. Cada uno en la posición que el Señor nos ponga a hacer. Cada uno es importante en lo que nos toca hacer. No hay labores menores ni hay labores mayores. No hay alguien más importante y alguien menos importante. Todos sumamos a la obra del Señor. ¿Se acuerda que Pablo dice, tú no le puedes decir a un miembro de tu cuerpo, tú no haces falta, a ti no te necesitamos? ¿Verdad que no? Yo pienso en el dedo chiquito. A veces digo, es que el dedo chiquito solo sirve para pegarse en las mesas, ¿no? ¡Ay! Nada más para eso sirve. Pero a ver, que no tengas el dedo chiquito del pie, ¿cómo vas a caminar? Te vas de lado. Es más, ¿cómo se llama la cosita esta que tenemos aquí que durante años decían que no servía para nada? ¿El apéndice se llama? ¿Cómo? La vesícula. A ver, ¿la vesícula o el apéndice? La tripita, la cosita esa que son. ¿Dónde están las doctoras? Ahora es cuando las... Esa, hombre. Durante mucho tiempo decían que no sirve para nada, solo está ahí ocupando un lugar. ¿Y qué hace la ciencia? No, si era bien necesaria, sí la necesita nuestro cuerpo. O sea, no hay una parte de nuestro cuerpo que no sea útil. Y dicen en mi pueblo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí o no? En el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo. Somos necesarios, somos útiles, es importante lo que hagamos. ¿No les ha pasado que de repente no viene la persona que siempre abraza y uno dice, ay, como que me faltó un abrazo hoy, ¿no? Decía una pastora que una vez nos acompañó por aquí y decía ella, hasta el ministerio de bulto es importante. Cuando alguien no viene y luego si es una familia como los Mesh, que dicen, hoy los Mesh nos vamos a ir a celebrar los 15 años, media iglesia se vacía. Todos somos importantes, todos lo que ofrecemos al Señor. Y entonces, aparte de que hacemos ministerio juntos, ¿qué sucede? Hay una hermandad. De tal manera que David, este es mi pensamiento, ¿ok? No está escrito como tal, pero es lo que yo puedo ver a lo largo de la Escritura. David nombra a uno de sus hijos como Natán. Y para mí es un abrazo, ¿verdad? O sea, yo pienso, algo hubo. ¿Se acuerdan? David era una persona que sabía tener amistad. Lo vimos con Jonatán. Y ahora su hijo, Natán. Seguimos adelante, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. A ver, ¿qué pasó aquí? Versículo anterior, el profeta le dice a David, sí, haz lo que tu corazón te dicta. Siguiente versículo, viene el profeta y le dice, no lo hagas. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una lección bien importante. Pregunta, ¿qué de malo tiene que David le construya un templo a Dios? ¿Tiene algo de malo? No, es algo, podríamos decir, algo bueno, pero Dios lo está librando porque sus manos de David estaban llenas de sangre y lo estaba librando de pecados futuros por construirle una casa. Entonces el profeta escucha, viene alguien a consejería y le dice, ¿sabes qué, pastor? Fíjate que quiero estudiar ciencias de la comunicación, ¿no?
Yo haría lo mismo que Natán. Qué bueno, no, pues dale, no, síguele, échale, estudia. Es bueno que estudies. ¿Por qué? ¿Va contra la palabra de Dios? ¿Va contra la Biblia? ¿Es un mal consejo? No. Sin embargo, no siempre las buenas intenciones o las buenas cosas son lo que Dios quiere para nosotros. Se los he dicho muchas veces. Cuando me dicen, pastor, ayúdame a orar, por ejemplo, por un carro, para que se haga la voluntad de Dios. Y les pregunto, a ver, ¿quieres preguntarle a Dios o ya tomaste una decisión? O sea, ya sabes qué carro, cuánto, y nada más quieres el paracetamol de Dios, ¿no? Está bien, mijito, hiciste bien en endeudarte, hiciste bien en esto, sí, amén. ¿Quieres eso? ¿O estás preparado que quizás Dios te diga, no lo compres? Y entonces, ¿qué vas a contestar cuando te digan, no lo compres? No, eso no es de Dios. No. Entonces, ¿quieres que te hable o no quieres que te hable? ¿Se acuerdan que hace 2 lecciones atrás aprendimos que no importa que tú seas muy bueno tomando decisiones, experto en algún área, es bueno que siempre pidamos la bendición de Dios en lo que vamos a hacer? Siempre. Sea una carrera, sea matrimonio, sea una decisión que vas a tomar. A veces, aunque parezca lo obvio o lo bueno o lo que se tiene que hacer, no descartes la voluntad de Dios en esa decisión. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado. Y este es el corazón del profeta. Ok, sí, dale, pero ¿qué hizo inmediatamente después? Señor, mira, ¿quiere hacer esto? No quiero que me haga una casa. Ahora, entendiendo cómo son las cortes, y un sirviente se acercaba al rey a decirles que no, ¿qué le pasaba a los cortesanos? Cuello. ¿Qué pasó con David y qué pasó con Natán? Dios me dijo que te dijera que no lo hagas. El profeta diciéndole al rey. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? ¿Cuál fue la respuesta del rey? ¿No? Señor, lo que tú quieras. Y es que miren, toda la razón por la que estamos aquí, se los he dicho muchas veces, Mateo 28, la gran comisión, lo que fuimos comisionados todos a hacer, todos. Esto no es función del pastor o del equipo de misiones, de evangelismo. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. A ver, no díganmelo. Ahí lo tienen en su Biblia, léanlo, Mateo 28, 19. Por tanto, a ver, ¿trajeron su Biblia? ¿Qué dice? Por tanto, id y haced, ¿qué? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, estudiante, y dice la Biblia, bástele al discípulo ser como su maestro. Hacemos a alguien que siga ¿a quién? ¿A ti? A la iglesia, al ministerio. Yo soy, iba a decir casa de oración, pero no, yo soy ministerios internacionales hasta morir. ¿Nos mandó Dios a eso? ¿A ser discípulos de quién? De Cristo. Entonces hacemos discípulos de Cristo y les enseñamos todas estas cosas. Entonces cuando dice ir y hacer, el verbo está en un sentido de que mientras vas, mientras trabajas, mientras haces, haz discípulos. Es decir,
Tú trabajas en la construcción y muchos no trabajan en la construcción. Tú tienes acceso a personas que trabajan ahí. ¿Cuál es el motivo que Dios te puso en ese lugar? Que ahí hagas discípulos. Entonces, cuando uno se quiere salir de la voluntad de Dios y Dios dice, mira, te hice con este software, te hice con todas estas características para que estés aquí, y aquí vas tú a llevar mis virtudes, tú vas a anunciar en este lugar. Estoy ahí, recibo un salario, recibo dinero, o mi empresa, tengo mi empresa, Dios me bendice, y mira, la cantidad económica, todo va en base a el principio de lo que se siembra, se cosecha. Dios no te va a dar nada que tú no resistas. Si tú no eres un buen administrador, no esperes que Dios te dé riqueza. Aquí no hay de que pacta y Dios te va a dar. Aquí no hay de que móchate y vas a tener dinero. Tiene que ver con tu fidelidad y tu administración, punto. Si tú eres una persona que no sabe administrar, tengas 100 o tengas 10,000, no vas a soportar tener esa cantidad de dinero. ¿Sí o no? Entonces, vamos y compartir. Entonces entiendo que mi propósito de estar aquí es porque Dios quiere que hable con esta persona. Dios quiere que acerque a esta persona. Y no sé si a ti te pasa, pero parecemos imán de personas con problemas. Pero es porque ven el Espíritu de Dios en ti. Ven un no sé qué que no sé cómo. Ay, oye, mira, del trabajo, es que, mira, tengo que contarte, tengo que decirte, aprovecha y compárteles el mensaje. Para eso nacimos. Lo demás es que eso extra. Lo demás, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Mateo 6, no te afanes. Haz lo que tienes que hacer. Afanarse no quiere decir, trabaja flojo, ¿no? No, o trabaja, ¿cómo dicen? Workaholic. ¿Workólico? ¿Cómo es? ¿Cómo? Trabajólico, mejor en español. O sea, ten una medida, da lo que tienes que dar, pero cuando trabajes, sé el mejor. Cuando trabajes, concéntrate. Cuando trabajes, ve por todas las canicas. Tienes la mente de Cristo, tienes las características de Cristo en ti, dice la Biblia. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, te vean o no te vean. Cuando estés trabajando, no estés, tengo que hacer eso, pero estoy aquí, TikTok, bien. No, es tiempo de hacer esto, voy a hacer, y la gente lo va a ver, y el Señor te va a llevar, te va a poner en favor, te va a poner en gracia, vas a ir, el Señor va a despertar en ti el deseo de tener tu propia empresa, y vas a hacer negocios correctos, legales, y te va a bendecir, y te va a dar, y vas a salir adelante. Pero hay quien le gusta lo fácil. Ay, no, vengo, pastor, imponme las manos y que el Señor me bendiga, ¿no? Decía uno que muchos conocen, un cantante, artista cristiano, y dice que llegó músicos, y llegó el músico y le dice, hermano, imponme manos porque yo quiero que me des lo que Dios te ha dado. Y entonces este hermano se enoja y le dice, ¿sabes cuántos años estuve estudiando en el conservatorio? ¿Sabes cuántos años estuve trabajando para perfeccionar esta técnica, para hacer eso? Y tú quieres que en 3 minutos, recibe, toca, ¿lo tengas? Pero a la gente le gusta eso. Ahí están comiéndose su panzote con su azucota. Señor, bendícelos, que no nos hagan daño. Y alguien responde, que no nos engorden. Es que somos así. Hay que romper con eso. No nos volvamos espiritualoides, ¿verdad? Ay, no. Debemos de ser personas que entienden los tiempos que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. ¿Por qué estamos aquí? Enfermo no le sirves al Señor. No puedes servirle al Señor. Tienes que estar saludable. Por eso es que dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces es que este es un templo. Mira qué templazo. Ni Salomón, ¿no?
Y lo llevan de algo saludable a pecados, ¿verdad? Algo ya no saludable. Entonces, Dios nos ha dado un entendimiento, ¿sí o no? Cuando a Timoteo le dijo, Timoteo, mira, el ejercicio corporal, ¿qué le dijo? No aprovecha de mucho, mejor ejercítate en la palabra. No le está diciendo, no hagas ejercicio, Timoteo. Primera de herejías, ¿no? Ministro sin panza, da desconfianza, decían. Ministro panzón, qué bendición. No. Ni muy, ni tan. ¿Verdad? Entendemos que hay que cuidarnos de que nos alimentamos también acá y estar conectados con el Espíritu de Dios. A eso fuimos llamados. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 17. Vean lo que dice Salomón, que inauguró. Salomón sí pudo construir el templo, David no. A ver, ¿qué piensan? A ver, díganme ustedes, ¿qué piensan que sintió David cuando Dios le dice, no, David, tú no me puedes construir un templo? Si tú fueras David y has trabajado por eso, has vivido por eso, y te dice, no, tú no, ¿tú qué hubieras sentido? Frustración, ¿qué más? Decepción, enojo, tristeza. Ya me voy de la iglesia, ¿no? Ya me voy. No me dio Dios lo que yo esperaba. ¿Tú cómo reaccionas a los nos de Dios? De Dios. Ay, pastor, es que me encanta ese muchacho. Y que Dios te diga, no. Jovencitas, ¿cómo reaccionas? Es que ahorita voy a tocar ese punto, me espero. Ahorita llego, me adelanté. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, dice, ¿qué tiene que ver eso con el pacto davídico? Ahorita lo vemos. Verso 17, Salomón cuando inaugura el templo, Salomón tuvo la bendición de él ser el que construya el templo. Y dijo, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edifica casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo. Te felicito, David. Eso era un buen deseo. Pero, los peros de Dios, ¿no? Pero, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. ¿Ves? Entonces, no porque sean cosas buenas, tenemos la luz verde de Dios. Siempre, en cada momento, Dios, ¿tú qué quieres? Señor, muéstrame, Señor, háblame. Y si Dios te contesta y te dice, no, apechuga, aguanta. Señor, por algo lo dijiste. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Podemos sentir frustración, enojo, decepción. Ya me veía yo con mi carro, ¿no? De tales. Entonces, a lo mejor Dios te estaba advirtiendo, algo iba a suceder. No sabes. Nosotros no sabemos, pero Dios sí. ¿Qué hacemos? Señor, confío y espero en ti. Traigo todo a ti. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Versículo 6, empieza Dios a darle una breve paseo por la historia de Israel. Y le dice, ciertamente no he habitado, estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel,
¿He hablado yo palabra alguna a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han hecho una casa de cedro? O sea, Dios le está diciendo, David, ¿alguna vez te dije que yo necesitaba una casa? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que yo necesito una casa donde vivir? Lo primero que yo veo aquí es la magnificencia de Dios. Le ponen claro, David, yo no necesito un super edificio para estar. ¿Saben? La iglesia de Buenavista, los que han ido allá con los hermanos, ¿saben cómo se plantó esa iglesia? ¿Dónde nos empezamos a reunir? Abajo de un árbol. Abajo de un árbol. No había camino. Levanten la mano los que han ido a la iglesia que allá a visitar y a ayudar. Bueno, ustedes van a tener una mejor imagen. Vas en la carretera y de repente te tienes que desviar a un caminito. El caminito de ahorita está padrísimo, asfaltado, concreto, pavimento nuevo. Cuando la primera vez me acuerdo que iba en mi Tsuru, que tenía solo un asiento porque me habían robado todos los asientos. Y traía, yo dije, qué bendición que me robaron los asientos. De verdad, Dios sabe. Porque como me robaron los asientos, me cabía un generador de luz. Y en ese tiempo los generadores eran señores generadores, ¿verdad? Me cabía la planta de luz. Entonces metía la planta de luz. Las bocinas, ahora cada vez las hacen más chicas. En ese tiempo una bocina chica no servía, tenía que ser una bocina grande. O sea, casi como esas, pero largas. Si han ido a la iglesia de Xcán, ahí siguen esas bocinas, las tienen ahí abajo. Entonces me cabía el generador y ponía las dos bocinotas así largas y grandotas, ¿no? Y las metía y encima le metía una pantalla de esas que se desdoblan y sale la pantalla. Y yo decía, qué bendición que me robaron los asientos, porque de otra manera no hubiera cabido todo eso. Entonces voy manejando y veo el caminito, pero un caminito estrecho, no entraba un carro de tierra lleno de árboles. Y yo pensé, ahí hay algo. A ver, me voy. Y ahí voy con mi carro, y como ya estaba viejo, sin asientos, le decíamos el Lázaro. No, delante de Dios, ¿dónde está el Richie y Jenny? Por ahí, Eli también le tocó el Lázaro. Porque de verdad, no, de verdad tenía que orar antes de que arrancara. Si le dabas, no arrancaba. ¿Sí o no, Suri? No, o sea, no arrancaba. Y yo llegaba, Señor, necesitamos irnos. Y arranca, Lázaro, arranca. Y ¡brum! Arrancaba Lázaro. Y así se lo digo delante de Dios, de verdad. Entonces ahí voy con el Lázaro y entro en ese pedacito. Y como ya estaba viejo, pues ya no me dolía tanto los arañazos, ¿verdad? Todo el camino iba. Yo dije, hasta me lo están tuneando el carro. Y entonces voy entrando y de pronto, ¿no? ¡Pum! Aparece un pueblo. Yo, ¡wow! Nadie hablaba español, todos hablaban. Y yo, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Pues hay con señas, ¿verdad? Diciéndoles. Y yo en ese tiempo ya tenía una de las películas que doblamos en maya. Entonces, yo con mímica, no, película, cine. y empiezo a hablar con ellos. Y en siguiente semana vuelvo a ir. Siguiente semana. Y primero había un poste que se había caído, porque iban a poner, no había luz, pero iban a poner, estaba ahí tirado y nos sentábamos en el poste. Después, no, vámonos al arbolito, y todos abajo del arbolito. Y durante mucho tiempo estuvimos debajo de la sombra de un árbol. Y padrísimo. No crean que yo pensé, necesitamos un edificio, necesitamos construir una iglesia. Y no. O sea, lo que menos me gusta, porque construir es una piedra en el zapato, se los digo, hermanos. Son problemas. Hasta que llegó un hermano y dijo, pastor, yo dono este terreno. Y pues órale, y hay otro testimonio de eso que en otro día se los contaré. Ahora, esa iglesia que se construyó es resultado de otra que construimos. A un lado, construimos la iglesia, pusimos el piso y pusimos una palapa. Con esto, aquí nos reunimos.
Vino un huracán y se llevó no solamente la iglesia, se llevó las casas de los hermanos. Entonces dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a construir un refugio para el alma y para las personas cuando venga un huracán. Y el Señor nos permitió construir lo que ahora ven ahí. Cuando viene una tormenta, cuando vienen vientos fuertes, ¿a dónde creen que van los pobladores? Al refugio, que es la iglesia. Gloria a Dios. Les digo esto porque no hacemos del edificio o de los edificios una idolatría, entre más grande. No, donde estemos, ahí el Señor está. Y es lo que les está diciendo. Mira, luego les dice, por eso me encanta esta idea, porque les está diciendo, mira, cuando salían de Egipto y iban para un lado, para otro, ustedes piensan que me llevaban. Lo que no saben es que yo los llevaba a ustedes. Entonces David, sí, Señor, tiene razón. O sea, tú piensas, David, que me haces un favor cuando estás cargando, cuando estás llevando. ¿No se dan cuenta que soy yo el que los está llevando a ustedes? Y todas estas respuestas que le dan a David, yo lo veo no como un reclamo de Dios, sino yo veo a Dios cuidando el corazón de David. Lo veo, mira, David, no. Y te voy a poner en perspectiva correcta. Ni tú me haces, ni necesito, ni tú me llevas. Yo soy el que lo hago. Yo soy el que los llevo y yo no habito en estas construcciones. Dice el capítulo 23, ahí mismo en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Después de darle este abrazo a su corazón, después de ponerlo en la perspectiva correcta, dice el verso 5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, vean las palabras de David, y esto ya es el final del libro, esto es lo que no vimos en este momento cuando Dios le está diciendo a David, ¿verdad? Mira David, mira David, ¿cómo te atreves a pensar que me vas a hacer? Pero David termina diciendo, no me dejó hacerle casa, sin embargo, ¿qué hizo Dios con David? ¿Ya vieron cómo Dios cuidando el corazón de David? No, David, tú no me vas a hacer casa, pero tengo un regalo para ti. ¿Cuál regalo? Voy a hacer un pacto con tu casa, contigo, para toda la vida. No tienes que hacerme casa, no tienes que llevarme, no tienes que hacer nada. Yo hago todo. ¿No? Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque este pacto tiene que ver con nosotros. Somos beneficiarios de este pacto. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo por qué y cómo. Ahora, cuando hace este pacto, como lo vamos a leer en los versículos del segundo libro, capítulo 7, habla de que Dios les dice, mira, se van a equivocar, van a cometer pecados, van a cometer errores. Es incondicional, pero no quiere decir que no va a haber corrección. ¿Ok? Es como a tu hijo. Hace algo malo y lo corriges. ¿Quiere decir que no lo amas? No, al contrario, ¿verdad? Al hijo que se ama, a ese se corrige. Entonces el pacto tiene que ver con esto, porque vamos a ver conforme avanzamos en la historia, que de repente dices, oye, pero aquí ¿qué pasó? Dios los castigó y Dios les hizo, sí, porque los está corrigiendo. Pero su amor, su pacto, no cambia. Permanece. Dice el Salmo 89, versículo 30. Salmo 89, versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos
y no guardaren mis mandamientos, vean lo que les dice, entonces castigaré con vara. O sea, ¿alguien entiende qué dice, qué significa con vara? Ya le tienen miedo de decirlo. No, les va a dar. Es lo que dice, les voy a dar. Mire, ¿por qué? Castigaré con vara su rebelión y con azotes. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, les voy a dar sus cinturonazos. Es lo que dice. Va a haber disciplina, versículo 33. Mas no quitaré, aquí está la promesa, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. O sea, en otras palabras, no voy a anular el pacto que hice contigo. Y por eso les dije que tiene mucho que ver con nosotros, porque, hermanos, la neta enriqueta. ¿Fallamos? ¿Sí o no? ¿Pecamos? ¿Sí o no? ¿Y cambia el amor de Dios por nosotros? Pero dice Pablo, abusado, no tomes la libertad para ocasión de libertinaje. Ay, al fin el domingo voy y pido perdón y ahorita le doy duro y ya se va acercando el domingo y me toca cantar. Entonces el viernes me empiezo a poner a cuentas, el sábado ya le bajé y el domingo llego bien santo delante de Dios. No ocupes esa libertad como libertinaje, ¿verdad? Dios se mantiene, es un pacto. Y esta es la diferencia de un pacto con un contrato. Un contrato, las dos partes se ponen de acuerdo, las dos partes firman y hay condiciones, ¿no? Si tú haces esto, yo me comprometo. Si tú dejas de hacer esto, yo dejo de hacer esto. Si esto no, entonces yo voy a hacer, ¿sí o no? ¿Qué hace un matrimonio cuando llega delante de un juez? Un contrato. Por eso es que hay muchos que dicen, es un pedazo de papel, eso no tiene validez. Bueno, primero dice la Biblia, sujétate a las autoridades. Número 1. Número 2, si solo es un papel, ¿por qué le tienes miedo? ¿No? ¿Por qué? Porque ese papelito me va a llevar responsabilidad y me va, ¿sí o no? Me va a costar. Cuando salga aquel roto quintopatiero, ¿verdad? De que, ay, es que engordaste. Y mira, esta está bien flaquita. Ah, sí, ahora pagas. Ay, así como que se fue la luz o algo. O sea, eso es un contrato, ¿ok? Y es bueno que lo hagamos. Protege a las partes, protege a las familias, que ese es el propósito, proteger, que tengan una seguridad social, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros hacemos delante de Dios no es un contrato, hacemos un pacto. Y un pacto es como este. Yo me comprometo a amarte, a respetarte en la riqueza o cuando no haya tanta riqueza, en la salud o en la enfermedad. ¿Y cuál fue el otro? ¿Alguien hizo sus pactos matrimoniales? En las ¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un pacto. ¿Delante de quién? ¿Delante del pastor? No. O sea, nosotros solamente estamos atestiguando lo que el matrimonio está haciendo delante de quién? De Dios. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Miren, hermanas, ustedes se casaron pensando que un día iba a cambiar. ¿Y qué creen? No ha cambiado. Varones, ustedes se cansaron, óigame usted.
Ustedes se casaron pensando, nunca va a cambiar. ¿Y qué creen? Ha cambiado. ¿Qué significa el pacto? Que le vamos a agregar, tengas o no tengas cabello, te voy a seguir amando. Te crezca la panza o no te crezca la panza, te voy a seguir amando. Te salgan arrugas o no te salgan arrugas, te voy a... ¿Por qué? Porque jóvenes, es que los jóvenes buscan a Ken, las señoritas, ¿verdad? Quieren a Ken. Y no se fijan si es responsable, si es trabajador, si es respetuoso. Si tú vienes a la iglesia, viene. Pero si tú no vienes a la iglesia, no viene. Y es más, hasta te dice, ¿para qué vamos a la iglesia? ¡Auch! Ahí anda pegadito, pegadito. Y en su casa no mueve un dedo. ¿Qué va a pasar con Ken? Hermanos, con el paso de los tiempos. Véanos lo que pasa, ¿verdad? Y cuando el hombre, el joven, quiere una Barbie, ¿qué les decimos, hermanos, a los jóvenes de las Barbies? A las Barbies también se les cae el cabello. Las Barbies también su cuerpo cambia. Las Barbies también sufren los estragos de la edad. ¿Sí o no? Como que solo unos cuantos, ¿verdad? No escuché a todos. Entonces, piénsale bien cuando vas a tomar esa decisión de me quiero casar, quiero estar con una persona. Piénsenle así, muchachos, en serio. Es para toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida. ¿Ya? No, pues es que ahora te separas y pruebas y... No, eso es un contrato. Con Dios haces... Entonces viene 15 años. Ay, es que ¿por qué no puedo tener novio? Bueno, toda la vida. Toda la vida. Y si no lo entendió, toda la vida. Así que tú decides si empiezas a los 15 años o mejor te esperas, ¿no? Hagan algo con el de al lado, así para que se relaje, porque se hizo una tensión. No, así, hagan algo. ¿Por qué les digo esto? Miren, volviendo a nuestro tema del pacto y el pacto davídico. El matrimonio es un ejemplo. Nosotros, los matrimonios, somos una figura, somos una ilustración de lo que Dios quiere con la iglesia. Los matrimonios moldeamos lo que Dios quiere con la iglesia. Entonces, ¿cómo evangelizamos allá afuera cuando las personas ven nuestro matrimonio? ¿Cómo debe de ser? Bueno, la esposa se debe comportar como la Biblia dice que la iglesia se tiene que comportar. ¿Y el esposo cómo se tiene que comportar? Como Cristo se comportó con la iglesia, porque aquí es donde empiezan los problemas. La Biblia dice, mujer, que yo soy la cabeza, ¿no? Y si solo ven TikTok, las mujeres y el hombre, no, la iglesia, machistas, no, la iglesia, misóginos. Lee tu Biblia, léela. No, lee tu Biblia para que veas lo que la Biblia dice. Y cuando al hombre le dice que es cabeza, no te imaginas la responsabilidad que tiene. Si hay un problema en tu matrimonio, tú eres el responsable. Tú. Es que ella. Dios voltea y te dice, tú. Pero la mujer que me diste no fue rifa, tú la escogiste. ¿No? Regrese conmigo al Salmo, porque es que ustedes se ponen intensos, hermanos, intensos. Samuel capítulo 7, vamos a saltarnos unos versículos para ver el versículo 16.
la promesa que le hace Dios a David, este pacto que hace Dios con David, ya entendimos que es un pacto, ¿verdad? Le dice: David, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Voy a establecer una dinastía, de tu semilla van a venir reyes, y va a llegar el momento donde tu trono va a durar eternamente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después con los hijos de David? Vino Salomón, vinieron golpes de estado, vino división y fueron capturados y llevados a Babilonia. Y desde Babilonia, la historia de Daniel, ¿a alguien le suena la historia de Daniel? Desde Babilonia hasta hoy no ha habido rey de David. Pero ¿de qué cree que hablan las 70 semanas de Daniel? ¿De qué cree que hablan? Precisamente el cumplimiento de todos del reinado. Entonces llegan a los últimos 7 años. David le está diciendo: mira, David, Daniel, va a suceder esto, y por tiempo y por medio tiempo va a suceder esto, y 1268 días va a suceder esto, y a la mitad de la semana va a suceder esto, y va a pasar, y empieza a decirle a Daniel: va a ser así, y Daniel dice: pero es que tú prometiste, tú dijiste que tu reino iba a ser eterno, Señor, y mira dónde estamos capturados, estamos esclavos, estamos de esta manera, ¿por qué? Lo leímos anteriormente. Dios les dijo: si pecan, los voy a castigar, los voy a corregir, pero mi pacto sigue firme. Entonces viene la última semana de Daniel, donde dice: voy a establecer mi reino perpetuo y paz perpetua. ¿Cuándo? Todo este tiempo, desde ese momento que fueron cautivos hasta que el Señor nos lleve en el arrebatamiento, todo ese tiempo ha sido una pausa. Se le puso pausa. Cuando Jesús entró al templo, la primera vez que hace su aparición pública frente a todos, dice la Biblia, tomó el rollo. Saca el rollo y empieza a leer Isaías, ¿verdad? Y empieza a decirles, a leerles, ¿para qué vino? Vine a darle libertad al cautivo, a abrir la cárcel, a sanarlo, ¿verdad? La última parte dice: y anunciar el día del Señor. Pero esa última frase no la leyó. No leyó la última frase. ¿Por qué? Porque se cumplió todo lo primero. ¿En quién? En Cristo, cuando vino. Pero falta un pedacito que se cumpla, y Daniel lo entendió. Pero ¿por qué? Desde que el Señor entra en la entrada triunfal, ¿se recuerdan? Va entrando la entrada triunfal en un burrito, y cuando entra se asoma y ve Jerusalén. ¿Y qué hizo cuando vio a Jerusalén que estaba entrando? Lloró. Solo 2 veces llora el Señor Jesús, y una fue cuando entró y les dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Pero ¿qué hizo Jerusalén? ¿Qué hizo el pueblo étnico de Israel? ¿Qué hizo el pueblo étnico, los judíos de sangre? ¿Qué hicieron cuando llegó Jesús? No, mátelo, crucifíquenlo, no te queremos. Y el Señor Jesús llora porque sabía, llora. Y entonces Pablo dice: no se crean mucho ustedes, les dice Pablo, nos dice Pablo, Romanos 11, 10, 11 y 12. Este tiempo ha sido un tiempo que Dios permitió que el pueblo de Israel étnico esté sin entender completamente, para que durante todo este tiempo todos los que no somos judíos de sangre
podamos alcanzar la gracia de Dios. Y cuando toda la iglesia nos arrepentimos, entonces va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino. ¿Cómo fue el pacto con David? Perpetuo. Perpetuo. O sea, aún en los castigos, aún en esos momentos, la misericordia de Dios está con nosotros. Y miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 8 en adelante para que no se pierda de lo que estamos diciendo. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y sabemos qué ha pasado con Israel todo este tiempo. Durante muchos años Israel no tuvo tierra, hasta 1948 volvió a tener tierra. Pero ¿cómo viven ahora? ¿Cómo vive Israel? ¿Con paz? Diario. No nos imaginamos nosotros que vivimos de este lado del mundo, no nos imaginamos lo que es vivir todos los días pensando en que pueden caer bombas en donde estás. Todos los días, no sabes si vas caminando por una franja, por la frontera, vas caminando y no sabes lo que te puede pasar. No tienen paz. Pero a David le prometieron, va a ser perpetuo y va a haber paz. Todavía no la hay. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Le está diciendo David, yo hago todo, y David, yo te voy a hacer casa. Tú no me vas a hacer casa. No. Yo te voy a hacer casa. Versículo 11. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Y qué va a hacer el Señor con ese hijo de David? Afirmar su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿De quién está hablando? No. ¿De quién? De Salomón. Va a edificar, es que tiene un cumplimiento espiritual y un cumplimiento aquí en la tierra. Él me va a edificar nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, y lo hizo, y se equivocó, y los que siguieron después de él, ¿qué dice? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Lo que hemos hablado, ¿verdad? Van a pecar, los voy a corregir, pero mi misericordia sigue con ustedes. Y, versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Todas estas profecías que empezaron a profetizar los profetas del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento tienen que ver con este pacto. Ahora, los profetas, cuando profetizan, hagan de cuenta que ellos ven como se suben a una montaña y ven las puntas de las montañas. Y va a suceder esto, y va a suceder esto, y va a suceder esto. Pero lo que ellos no ven, ¿qué es? Lo que hay en medio de las montañas. Pero viene otro profeta y dice, de aquí a acá, aquí en medio,
tiene que suceder esto, para que se cumpla esto. Luego, de aquí a acá, para que suceda esto, tiene que pasar esto, para que se cumpla esto. Les decía al principio de la enseñanza, ¿cuándo tuvo descanso David de todas sus obras? Al final. Entonces el capítulo 8 es como la explicación del capítulo 7, todo lo que hubo en el capítulo 7. Nos adelantamos en la historia. Entonces estas profecías que están viendo, mira David, va a pasar esto, la van a regar, los voy a corregir. Va a pasar esto, la van a regar, los voy a corregir. Y Daniel cuando dice, Señor, ya se está cumpliendo el tiempo, ¿qué va a pasar? Porque tú prometiste que tu misericordia iba a estar para siempre. Vino el ángel y le dijo, Daniel, desde que empezaste a orar, yo me dispuse a contestarte. Y esto es lo que va a suceder, así, y mi misericordia va a estar con ustedes. ¿Qué va a suceder al final de los tiempos? Que el pueblo de Israel va a ser salvo por el Señor, porque su misericordia no se aparta de ellos. No se aparta de ellos. Zacarías, capítulo 14, versículo 9. ¿En quién se cumple este pacto eterno, este pacto de un reinado con paz, con justicia y eterno? Zacarías 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. A ver, esta sola frase tiene un montón. Yahweh será rey. ¿Qué no? Yahweh ya es rey. Ya es rey. Pero ¿qué dice la profecía? Jehová mismo será el rey ¿sobre qué? ¿A qué se refiere la tierra? Al planeta, a este planeta. A eso se refiere. Va a ser el rey. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Y esto lo escribió Zacarías 500 años después del pacto que Dios hizo con David. ¿Qué significa? Que Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, está profetizado que ¿qué va a hacer? Va a venir a la tierra. Yahweh mismo, Jehová mismo, Emmanuel, Dios entre nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios entre nosotros. Por eso le leí al principio la profecía de Isaías. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hijo, un niño nos será nacido. O sea, entonces todos les explota la mente. ¿Cómo? O sea, Dios va, pero ¿cómo? Entonces los profetas dicen, va a nacer. ¿Cómo? ¿Dios? Sí. ¿Dios va a nacer? Sí. ¿Pero cómo? ¿Así? Va a nacer de una virgen. Ah, por cierto, está profetizado desde el origen, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Le dice a la serpiente, mira, van a ser alguien de la semilla de la mujer. ¿La semilla de la mujer? ¿La mujer tiene semilla? No, el hombre es el que pone la semilla. Desde Génesis estaba profetizado que Yahweh iba a venir, iba a nacer de una mujer virgen. No hay tal cosa de que a Dios se le escapó, no hay tal cosa de que Jesús es un gran profeta. No, entiéndelo, estaba profetizado. Dios mismo iba a descender, a nacer, a vivir. Y tú ibas a morderle en el calcañar, ibas a herirlo. ¿Pero cómo? Isaías dice, va a venir un varón de dolores, experimentado en todo quebranto, y le van a hacer y lo van a maltratar. Y entonces, pero ¿cuándo? ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Todas las profecías se han estado cumpliendo. Pero ¿por qué si son tan claras? ¿Por qué hay quien no las ve?
quisiera decirte porque no quieren verlo. Pero nuestra función es decirle a la gente quién es Jesús. No hay como que tienes al Hijo, a Jesús aquí menor, y luego tienes a Dios que no ve su rostro y dándole órdenes. No. Es que cuando vino a la tierra, dice la Biblia, y no estimando el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse a sí mismo? Su deidad, su gloria. ¿Cuál es su gloria? Yo tengo a la tierra por estrado de mis pies. ¿Cómo me vas a hacer casa, David, si yo tengo el universo a mi disposición? Yo lo creé. ¿Qué es despojarse? Me voy a despojar de eso y me voy a hacer un humano. Y estando en esa condición se humilló. Y le escupieron y dijeron, si realmente eres Dios, bájate de esa cruz. ¿Y todo por qué? Lo vimos la predicación pasada. Porque tenía que ser el sacerdote y el sacrificio. ¿Y todo esto para qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. ¿Quién es su único hijo? Yahweh hecho carne. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Qué tengo que creer de Jesús? Que es Dios que vino a la tierra. No tienes que creer en una estatuilla, no tienes que creer que Él es humano, porque Dios no es humano. Se hizo un humano. Y no lo puedes meter aquí a un solo nicho, no lo puedes tener ahí. Dios no es eso. Dios es tan grande que el espacio no puede contenerlo. Ese es nuestro Dios. Pero Él quiso venir a la tierra para que pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos conocerlo, para que nuestra mente finita no lo entendería si solo está en su gloria eterna. Necesitábamos a alguien de carne y hueso que nos entendiera, que pudiéramos nosotros entenderlo para mostrarnos su amor. Y vino, cumplió su misión. Murió por nosotros en perfección. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y Él mismo se entregó como una ofrenda de sacrificio de expiación. Su sangre pura y perfecta fue derramada en el altar en el cielo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y Él prometió, voy a volver. Dice primera de Timoteo, Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera Timoteo 3:16. ¿Lo tiene? Quiero que lo vean, Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la vida de Dios. Esa es la piedad. Grande, indiscutible es este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dios, Yahweh, como dice Zacarías, Dios fue manifestado ¿en qué? ¿Por qué un misterio? Pues porque toda la gente en ese tiempo, y sobre todo los judíos, imagínate, es que yo fui a la primaria con Jesús. Hubo quien decía, ¿no? Yo conozco a sus hermanos. Y sus hermanos eran unas fichitas, acuérdate, ¿no? Eran fichitas. Pero ¿cómo? Jesús, el hijo de José, Jesús, el que no es hijo de José. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, vino a romper la mente de todos. Y Pablo les dice, por eso es un misterio. Pero ahora, ese misterio a ustedes les es revelado. Y miren cómo acaba la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Ay, esto hasta va a temblar el templo. Apocalipsis 22, 16. ¿Lo tiene? Dice así: yo, Jesús,
Yo Jesús. Cuando habla Dios como Jesús, está hablando en su función de sacerdote y sacrificio. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿qué? ¿Ya vio el pacto cumplido? Yo soy ese pacto que se hizo. Yo soy ese pacto. Y han fallado y fallarán y seguirán siendo, pero yo soy el cumplimiento de ese pacto. Yo soy del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y será afirmada tu casa y tu reino. ¿Para cuánto? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así... Perdón, me pasé hasta Samuel. Me emocioné. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. ¿Cómo es esa afirmación? Cuando Cristo venga. Para siempre. Y ahora sí, reinará la justicia, reinará la paz. Ay, va a ser bien aburrido, porque ¿qué vamos a hacer? Mano. Mira, para empezar, el trabajo va a haber, porque el trabajo es una bendición. Le dijeron a Adán antes de que pecara: Adán, tu función es trabajar en el huerto. El trabajo, pero la maldición es: te va a doler, te va a cansar, el sol te va a quemar. Esa es la maldición. Vamos a trabajar sin maldición. La tierra ya no nos producirá hierbas, maleza. La tierra va a producir lo mejor. El cordero y el león habitarán la ferocidad en las fieras que atacan, que les tememos. No va a haber tal ferocidad. Va a haber paz, justicia, que es lo que todos anhelamos día con día. Cuando vemos injusticias, cuando vemos asesinatos, cuando vemos gente que tiene que ir a la cárcel, cuando vemos gobiernos, estamos: pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acabar? Bueno, cuando Cristo venga. Y eso estamos esperando. Nuestra confianza no está en ningún partido político, menos en algún político. No está que si tengo dinero, si no tengo dinero. Nuestra confianza está puesta solo en Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Solo tú, solo tú, solo tú, Señor. Te damos gloria, honor, alabanza al Cordero, al que vive, al que reina, a la raíz de David, del linaje de David, el alfa y el omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, el que es, el que era y el que ha de venir, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado por el cual su sacrificio nos ha dado vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque si fuera por nosotros no mereciéramos nada, porque te hemos fallado, pero tú prometiste y tú cumplirás. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza. Levanta tu voz y dale adoración al Señor. Dile: Dios, gracias porque tantas veces he fallado, aún así me amas. Tantas veces me he intentado alejar de ti y tú no me dejas, Señor. Tu diestra me ha sostenido. Me he sentido solo, me he sentido devastado, pero ahí has estado conmigo. Cuando en más angustia caminé, tu mano me sostuvo, Señor. Cuando había más oscuridad, tú alumbraste mi vida, Señor. Ahora te doy gloria, gloria, alabanza y gratitud de todo mi corazón. A ti, Cordero de Dios, que dejaste tu trono y veniste a esta tierra, Señor. Te damos honor, alabanza, gloria por siempre y siempre.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios de paz.